Ya, esperando que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida primeramente a todos. Quería saber si les quedó alguna duda respecto a las fechas de evaluación. No sé si todos tuvieron acceso o lograron visualizar un mensaje que les envié sobre la fecha de evaluación, porque igual hubieron varios mensajes y se puede haber quizás perdido un poquito el chat. Así que para las personas que no estuvieron, lo voy a comentar por acá también. Voy a compartir la pantalla. Ya, más que nada, bueno, la información que se dio es para... Ya lo vamos a compartir. Ya, es porque la fecha de evaluación de la primera prueba es para el día de hoy. Y como nos había comentado un compañero, ¿cierto? Ahora se viene el feriado, ya mañana, y algunos van a viajar, ¿cierto? O pueden haber otros compromisos familiares asociados. Entonces, se dio la opción de que puedan rendir la evaluación el día de hoy, como se encuentra, como se encuentra estipulado en el calendario, ¿cierto? La evaluación va a estar disponible para todos hoy desde las 21:30 horas. El plazo van a ser las mismas 24 horas para completar. Ya va a ser hasta las 9:30 de mañana. Ya la plataforma finalmente se cierra a las 10, ¿cierto? Pero siempre el plazo está de 9:30 hasta 9:30. ¿Ya? Pero excepcionalmente se va a dar esta nueva fecha que va a ser el día lunes, donde se va a habilitar nuevamente la plataforma para rendir para las personas que por estos temas, ¿cierto? De feriado, que hayan tenido otro compromiso, no puedan realizarla el día de hoy, van a poder hacerlo el día lunes en el mismo horario. A las 21:30 se va a habilitar la plataforma. Hasta el día siguiente, ¿cierto? Cuando se cumplen las 24 horas, se estaría cerrando. Ustedes pueden escoger excepcionalmente, ¿cierto? Si la rinden el día de hoy, como se encuentra en el calendario estipulado, o si la rinden el día lunes. Ya, eso va a quedar totalmente a criterio de cada uno de ustedes, pero es importante recalcar que ya que se va a dar esta segunda fecha para rendir, no va a existir una tercera fecha en el caso de que alguien no haya podido rendir en una de estas dos. Ya, solamente están estas dos opciones. Silvia, Sí, la pregunta es si se hace hoy o el lunes. ¿Los dos días se opta a 7 o ya el lunes se sí, opta a 6? es Los dos igual días se para opta a todos. 7. Sí, sí, Ah, solo ok, ya, porque por el ya, tema ya. del feriado, ¿cierto? Se van a dar estas dos fechas Ah, pudiendo ok, optar al súper. 7 en ambas con la misma escala. Jacqueline, Perfecto, ya. Sí. Hola, buenas tardes. buenas Consulta, ¿la tardes. duración de la prueba igual van a ser los mismos 90 minutos que eran? Sí, sí. Solamente se da este plazo de ¿Sí? 24 Ya. horas, ¿cierto? Porque la plataforma va a estar habilitada para que ustedes en algún momento de esas 24 horas ingresen, pero una vez que ya ingresan, tienen 1 hora y media para poder rendirla. La evaluación no es tan compleja, ya para que solamente es leer bien, ¿cierto? Y es todo lo que hemos visto solamente en la clase, ya no hay nada tan complejo para que lo puedan revisar con tiempo, ¿cierto? Lo puedan ir leyendo, así que con los 90 minutos yo creo que les puede sobrar tiempo incluso, ¿ya? De que no se asusten, no es tan complicado. ¿Ya? Así que tienen esta opción, ¿cierto? Con la misma escala, ustedes pueden escoger si la realizan desde hoy a las 9:30, ¿ya? O la realizan el día lunes, como más les acomode. Recordando que no va a haber ningún cambio en cuanto a la escala, ¿ya? Y tampoco va a haber otra tercera fecha en el caso de que no puedan presentar su evaluación o el día de hoy o el día lunes. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta respecto a este tema de la evaluación? Por ahí algo que quede dando vueltas. Si no hay más preguntas respecto a esto, vamos a dar inicio. En cualquier momento, bueno, recordarles, ¿cierto? Mi número de teléfono, ya como la evaluación va a ser el día de hoy, si alguien tiene alguna duda dentro de las 24 horas, igual me puede preguntar. Ya, así que independiente de que sea feriado, ¿cierto? Si ustedes optaron por temas de tiempo, ¿cierto? Realizarlo el día de hoy,
Me pueden consultar cualquier cosa dentro de ese plazo que hasta mañana, ¿sí? Teniéndose que es una fecha que ya estaba planificada. Bueno, lo mismo que la clase pasada, mantener los micrófonos silenciados y vamos a, el día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver la definición de educación inclusiva, el concepto, ¿cierto? Y los principios de esta educación inclusiva. En la clase pasada, ¿cierto? Para las personas que no pudieron asistir, voy a aprovechar a hacer un pequeño paréntesis antes de sobre el tema de la asistencia. Ya, por favor, las personas que se vayan a retirar antes el día de hoy o que no puedan asistir a la clase completa o, o si están a la mitad en cualquiera de los dos bloques, por favor, déjenme un mensajito con su nombre y apellido en el grupo de WhatsApp. Ya, porque la asistencia la voy a estar pasando al finalizar la clase. Ya, y para que no se me vaya ningún nombre y no los vaya a dejar ausentes totalmente, ya, porque somos varios. Ya, ahora sí vamos a comenzar. Como les decía, la clase pasada, también para las personas que no pudieron asistir, ¿cierto? Estuvimos viendo lo que es la educación inclusiva, ¿cierto? Que se comienza a trabajar, ¿cierto? Se le da bastante importancia a nivel mundial y en nuestro país también se comienza a trabajar, ¿cierto? Hace ya varios años, ¿cierto? Y se comienza a implementar a través de políticas y leyes. Primeramente, se comienza a trabajar bajo el concepto de integración educativa, ya los conceptos los pudimos ver, ¿cierto? Y actualmente se busca que lleguemos en la mayoría de los establecimientos al concepto de inclusión educativa, que vendría siendo, abarcando un poco más, ¿cierto? Dando igualdad de oportunidades a todos nuestros estudiantes. También la clase pasada vimos que en nuestro país, ¿cierto? Estaba trabajando en la eliminación de la discriminación, ¿cierto? Y en el abordaje de la diversidad a través de una ley que es la 20.845, entonces de inclusión escolar. Esta ley, ¿cierto? Trabaja el acceso, la permanencia, que se entreguen los aprendizajes a todos y también propicia la participación de todas y todos los estudiantes. Es importante que esta ley también nos habla de reconocer la diversidad y trabajar en las necesidades específicas de cada uno de nosotros. Somos personas diversas, ¿cierto? No busca que el aprendizaje llegue a todos con igualdad de oportunidades, pero también considera que todos tenemos distintas necesidades, intereses, motivaciones, ya si tenemos o no tenemos alguna situación de discapacidad o no, todos presentamos estas condiciones, ¿cierto?, que van a favorecer o van a dificultar un poco los procesos de enseñanza y por lo tanto es importante adaptar la metodología y eliminar barreras que puedan existir para propiciar los procesos de aprendizaje. Ya, continuamos. Como les estaba diciendo, ¿cierto? El día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos visto, ya, donde nos quedamos, ¿cierto? Vimos lo que era la ley, ¿cierto? Que se, también me faltaba mencionar, ¿cierto? Que trabaja eh, a través del fin al lucro, ¿cierto? Que ya no se cobre dinero a los padres, esa es la finalidad de la ley, fin al copago, también regular la admisión escolar. A través de estos conceptos que se fueron modificando a través del tiempo, ya hemos llegado a lo que nos compete el día de hoy, que es a revisar, ¿cierto?, estas definiciones de lo que sería una escuela inclusiva como tal y el concepto de educación inclusiva. Ya, ahora vamos a ver el modelo educativo, ¿cierto?, que supone esta aceptación, ¿cierto?, de la nueva concepción de educación. ¿Ya? Y esta presenta diferentes características. También les voy a dar algunos ejemplos de lo que... Me voy a correr un poquitito. Ya, ahora sí, ahora le voy a dar algunos ejemplos de lo que significaría la incorporación de este modelo educativo inclusivo en los establecimientos. ¿Ya? Tienen que presentar estas siguientes características.
haciendo un modelo que es mucho más integral, ¿cierto? Progresista, ¿cierto? Que va a promover la diversidad, la participación activa y el desarrollo integral de los estudiantes. También las estrategias que se entregan para trabajar este modelo van a ser las siguientes. Ya, defiende la educación intercultural, priorizando el respeto, la diversidad, las diferentes culturas que se presentan en la sociedad, fomentando la inclusión y la comprensión intercultural. Una estrategia de actividad que se podría dar sería organizar actividades culturales donde se celebren y se puedan compartir las tradiciones y costumbres de distintos de las distintas culturas que se presentan en una comunidad educativa. Recordemos que dentro de cada comunidad educativa como tal, dentro de cada establecimiento, encontramos diversas culturas. Cada uno de los integrantes se siente representado por una cultura como tal. Ya cada uno tiene una familia, ¿cierto? O viene de algún lugar que sea distinto o el mismo, pero dentro de esos grupos se van construyendo alianzas, ¿cierto? Culturales, se van compartiendo otros aspectos que quizás no son compartidos cuando llegamos a un colegio, ¿cierto? Quizás no son compartidos por todos nuestros compañeros, o quizás por algunos, o quizás algunos van a estar mucho más afiatados a esa culturalidad. Ya, por lo tanto, se pretende, ¿cierto?, para que el establecimiento sea mucho más inclusivo, respetar y valorar estas diferentes culturas que se presentan en cada una de estas comunidades educativas. Como decía, un ejemplo, ¿cierto?, pudiese ser realizar actividades que vayan a representar todas las comunidades con las que se identifican nuestros estudiantes. La siguiente característica sería que recoge la teoría de inteligencias múltiples. Ya, este autor, ¿cierto? Gardner, define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos a una o más culturas. En esta definición, ¿cierto? Eh, extiende nuestra comprensión de inteligencia mucho más allá de la inteligencia que sea, por ejemplo, lógico-matemática, que sea la inteligencia lingüística, que son como las más conocidas, para incluir otras inteligencias, como en el caso de la inteligencia musical, por ejemplo, em, espacial, sinestésica, ¿cierto? El movimiento del cuerpo, naturalista, ya recoge muchos más tipos de inteligencia que son las que siempre vemos como de las asignaturas como tal, que sería, por ejemplo, lenguaje, matemática, ¿ya? Y trata de ir mucho más allá este autor con su mirada. De esta manera, ¿cierto? Ir contextualizando, ¿cierto? Conceptualizando la inteligencia humana y que teniendo cierto profunda implicancia sobre los educadores. ¿Ya? Reconoce también que los estudiantes tienen diferentes habilidades y formas de aprender, adaptando, ¿cierto?, el currículum para abordar estas diferencias. Una de estas estrategias sería implementar métodos de enseñanza que sean mucho más variados, incluyan actividades que vayan a estimular diferentes tipos de inteligencia como además de las que vemos siempre las más frecuentes, ¿cierto? Por ejemplo, vemos inglés. Ya lo típico sería como ya trabajar en un texto de inglés o ver un video, ¿cierto? Y luego ya traducirlo y hablarlo. Ya pudiese ser esa una actividad que es muy monótona, que se da frecuentemente en establecimientos que no cuentan como con esta mirada un poquito más inclusiva. ¿Ya? Por ejemplo, este autor siento planteaba que una idea sería de trabajar también actividades artísticas, prácticas, lógico-matemáticas, ya que abarcaran los contenidos como tal, ¿cierto? Pero además agregaran otros tipos de actividades que también vayan en pro del aprender, ¿cierto? La asignatura como tal, pero también agregan estas actividades que pudiesen ser mucho más entretenidas y que también van a ir desarrollando
otras habilidades que también nos van a ir sirviendo para desempeñarnos en otras áreas y nos van a ir acompañando hasta la adultez. ¿Ya? Si trabajamos, por ejemplo, el inglés, realizando alguna actividad que sea artística, ya, por ejemplo, un taller de teatro, ya, o de canto, utilizando estos conceptos de inglés, por ejemplo, quizás más adelante nos va a servir para ir desarrollando personalidad, para aprender a mostrarnos frente al público, ya, son otro tipo de habilidades que también se van a ir trabajando y haciendo mucho más inclusiva la educación. Acepta una perspectiva holística y constructivista, perdón, del aprendizaje. El aprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje holístico o educación holística concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo, donde cada alumno no aprende solamente matemática y por otro lado historia, ¿ya? Por otro comunicación y por otro va a aprender ciencia y ambiente, ¿ya? Si lo vemos de esa forma, claro, estaría, claro, no se daría este tipo de pensamiento, ¿ya? Sino que cada uno de nosotros, ¿cierto?, es capaz de integrar diferentes conocimientos que van a ir abarcando diversas asignaturas para obtener, ¿cierto?, un saber que sea comprensible y significativo, que ayude también a solucionar problemas de la vida cotidiana y también obtener respuestas. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos historia de Chile, no solo, no solo se hace el interés por el desenlace de la historia, sino que a la vez, ¿cierto?, se usan las matemáticas para saber, por ejemplo, cuántos años se proclamó la independencia del país. Ya, esta educación holística no solo busca engranar los cursos que integran un currículo escolar, sino que también incluye sensibilizar los valores de la sociedad en que se desarrolla la vida y los sucesos personales y sociales en cada una de ellas. Cuando, por ejemplo, desarrollamos en nuestra mente una respuesta a una pregunta, por ejemplo, queremos salir de viaje, ya fin de semana, ya fin de semana largo, pensamos, planeamos, ¿cierto?, una fecha. Averiguamos un destino, dónde queremos ir, ¿cierto? Cuántas personas, el presupuesto que vamos a usar, cómo nos vamos a organizar, ¿cierto? Para no dejar temas pendientes antes de salir, a lo que volvamos, ¿cierto? Qué vamos a hacer con nuestras mascotas, las llevamos, ya el lugar donde vamos cuenta con qué servicios, ya tenemos tanto dinero, ya. Entonces, al realizar todos estos cuestionamientos, ¿cierto? Hacemos uso de varios conocimientos adquiridos en nuestra formación educativa, como matemáticas, ¿cierto? Y además otras habilidades que hemos ido desarrollando durante experiencias previas. A eso va este pensamiento que es mucho más holístico y constructivista, ¿cierto? No vamos formando aprendizaje viendo solo una cosa, como decíamos, si hubiéramos aprendido solamente matemática para realizar ejercicios de ecuaciones, ¿ya? Es como, ¿y dónde vamos a poner en práctica esas ecuaciones? Ya también son aspectos que se van a ir complementando con otros, como otra asignatura o con cosas que vemos cotidianamente. El siguiente concepto es construye un currículum común y diverso. Ah, perdón, me faltaba dar un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se puede trabajar en el establecimiento. Sería el aprendizaje, la perspectiva holística, ¿cierto? Sería fomentar el aprendizaje basado en proyectos, podría ser una actividad, ¿cierto?, donde se investigue, donde se experimente, donde se trabaje en grupo, para poder reflexionar y dar un significado a estos temas que se van a construir en conjunto. Si el siguiente, ¿cierto?, construye un currículum común y diverso, sería establecer, ¿cierto?, un plan de estudios que incluya contenidos básicos, pero también permita la flexibilidad para incorporar temas relevantes y diversos.
Una estrategia que se podría implementar en un establecimiento sería desarrollar actividades didácticas que tengan un contenido curricular con temas de interés y actualidad, permitiendo a los estudiantes explorar y profundizar estas áreas que los motiven, a no ser tan rígido en cuanto a la entrega de contenidos, y hacerlo mucho más enriquecedor, mucho más interesante para nuestros estudiantes. Siguiente es fomenta la participación activa, social y académica. Esta diversificación curricular, ¿cierto? Es la medida extraordinaria que consiste en adaptar globalmente el currículum de la enseñanza obligatoria a las necesidades eh, individuales de ciertos alumnos, ¿cierto? Con una organización distinta a la ya establecida en carácter general. Ya. La finalidad de todo ello es que el alumnado que participe en estos programas pueda alcanzar objetivos generales en cada grado educativo. Fomenta una participación social y académica, ¿cierto? Sería promover la colaboración, el debate y la acción comunitaria y educativa, tanto dentro como fuera del aula. Una estrategia que se podría utilizar sería crear espacios de participación estudiantil como consejos estudiantiles o grupos de trabajo donde los estudiantes puedan expresar opiniones, proponer ideas y participar en la toma de decisiones. Siguiente, ofrece una enseñanza práctica y adaptada. Sería proporcionar oportunidades de aprendizaje que son relevantes y aplicables a la vida cotidiana de los estudiantes. Como estrategia sería integrar actividades prácticas y experiencias de aprendizaje que se basen más en la experiencia, que permita a los estudiantes aplicar conocimiento en actividades reales. Otro ejemplo de cómo la escuela podría implementar esta estrategia de ofrecer estas prácticas adaptadas, ¿cierto? Sería llevar a cabo un programa de agricultura escolar. Por ejemplo, sería que los estudiantes participan en estas actividades relacionadas con, por ejemplo, crear su propio huerto, realizar estas actividades de jardinería, ahí también ir trabajando otros conceptos que van a ser propios de la asignatura como tal, pero también incorporando habilidades que se dan solamente en la interacción social. Ya puede ser este huerto escolar, ¿cierto? Entregando quizás algunos roles dentro de los grupos, viendo cómo se van generando lazos entre los mismos pares, quizás realizar un taller de cocina también puede funcionar bastante bien, visitar algún evento comunitario, mm, establecer una agrupación multiedad, ¿cierto? Y flexible. La educación inclusiva se va a entender como una educación personalizada, diseñada a medida de todos los niños en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de competencia. Se fundamenta, ¿cierto?, en proporcionar apoyo dentro del aula para atender a cada persona de manera precisa, entendiendo que podemos ser parecidos, pero nunca vamos a ser idénticos. Nuestras necesidades deben ser consideradas. Ya. Esta, bajo este concepto, ¿cierto? Permite a los estudiantes que interactúen con compañeros de diferentes edades y niveles de habilidad. Van a fomentar un aprendizaje colaborativo y también la misma tutoría entre pares. Una actividad sería implementar proyectos de mentoría, por ejemplo, donde estudiantes mayores puedan guiar y puedan apoyar a los más jóvenes en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal. Incorporar el uso de tecnología en el aula. Ya todos conocemos ya cómo se podría implementar el uso de la tecnología, ¿cierto? Va a tener varias ventajas, también puede tener desventajas el uso de la tecnología, ¿cierto? Pero va a depender de cómo se esté utilizando, ¿ya? Porque claro, va a producir cierto mayor acceso a la información y a recursos didácticos de una manera inmediata,
El enfoque va a ser mucho más personalizado, va a ser mucho más adaptado, eh, también puede ser más participativo, ¿ya? Pero al utilizar estas herramientas tecnológicas para favorecer este proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, pues se podría incorporar, ¿cierto? A través de dispositivos tecnológicos, aplicaciones educativas, plataformas en línea. Hay muchas actividades que se pueden realizar en estas plataformas, ¿cierto? Compartiendo un link, por ejemplo, para que los estudiantes puedan ir realizando algún juego, alguna trivia, que va a ser mucho más interactiva para ellos. También compartirse la información se hace mucho más fácil y los va a ir preparando para los desafíos que se vengan más adelante. Recordemos que estamos en un mundo muy tecnológico. ¿Ya? También se propone enseñar responsabilidad y establecer la paz. Se propone enseñar, promover, ¿cierto?, la educación en valores como la responsabilidad, la tolerancia, el respeto y la resolución pacífica de conflictos. ¿Ya? Una estrategia o actividad que se puede realizar en el establecimiento sería implementar programas de educación emocional y ciudadana que vayan a desarrollar, ¿cierto?, estas habilidades sociales y emocionales de los estudiantes, así como entregar estrategias de resolución de conflictos y mediación. Este tipo de actividades se realizan en algunos establecimientos, ya, pero en otros no se da tanta importancia al reconocimiento de las emociones, al trabajo de las habilidades sociales, ¿cierto? A tener, ¿cierto?, a la mano estas estrategias de resolución de conflicto, de cómo mediar si un compañero ya no nos dice algo que no nos gusta, ¿cierto? El cómo vamos a tomar estas situaciones, cómo las vamos a abordar. Entonces se propone, ¿cierto?, también trabajar en esta responsabilidad, ¿cierto?, de, de mantenernos en calma, de ir conociendo cómo nos sentimos, de ir trabajando esta tolerancia, ¿cierto? Y también controlar cualquier tipo de situación que pueda llevar a algún desborde emocional, ¿cierto? Se da mayor importancia a las emociones de cada uno de nosotros y a trabajarlas. Pueden existir muchas actividades para trabajar en este concepto. También se fomentan amistades y vínculos sociales, ¿ya? Creando un ambiente escolar que sea inclusivo y acogedor, ¿cierto? Donde se fomente el compañerismo, la empatía, el apoyo mutuo. Se pueden realizar actividades como, bueno, principalmente utilizar para estos fines las actividades extracurriculares, algún evento social que se realice en la comunidad educativa, proyectos que sean colaborativos, ¿cierto? Que promuevan la inclusión entre cada uno de los compañeros y la construcción de relaciones que sean cada vez más positivas entre los estudiantes. Ya puede ser una actividad que los mismos estudiantes creen un taller, ¿cierto?, para compañeros de otro nivel. ¿Ya? Entonces, se va a trabajar, ¿cierto? La amistad, ¿cierto? Va a hacer que se conozcan mucho más los estudiantes, que puedan aportar ideas, que se puedan poner de acuerdo en qué rol va a cumplir cada uno. Ya este tipo de actividades van a ir favoreciendo la inclusión. También se pretende la formación de grupos de colaboración entre adultos y estudiantes, promoviendo esta participación activa de la comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, involucrar a los padres, a los docentes y otros miembros de la comunidad. Una actividad que se podría llevar a cabo sería establecer programas de voluntariado, donde los adultos de la comunidad, ¿cierto?, puedan ofrecer su experiencia como apoyo en actividades educativas, proyectos de servicio comunitario o alguna mentoría. Dentro de la escuela inclusiva se da mucha relevancia a que los padres puedan ser partícipes también de lo que están llevando a cabo sus hijos. Ya, se busca que ellos también puedan eh, ser agentes de cambio en este sentido. Anteriormente, ¿cierto?, con que los apoderados pudiesen participar en una reunión mensual, ¿ya?
era más que suficiente, se entregaban las calificaciones, temas de comportamiento, actividades que se iban a llevar a cabo como paseos de curso, convivencia, ya era más que nada eso como el foco principal que se daba en las reuniones anteriormente. Ya con el tiempo se ha ido variando un poco más, ¿cierto? Y se está buscando que estos padres también puedan participar en los distintos talleres que se vayan a realizar y que sean cada vez más, que puedan llevarse a cabo entre cada vez más personas. Ya, hasta ahora es un poquito extensa esa parte. Ya, hasta ahora, alguna acotación, alguna duda, ya, alguna idea por ahí. Jacqueline, Sí, profesora, una consulta. diga. ¿La prueba va a ser más específica de la clase o del PDF que tenemos? Por ejemplo, porque todas estas cositas que usted explicó no están descritas en el PDF. Por eso le pregunto, ¿va a Claro. ser más específico de la clase o del PDF? Buena pregunta, sí, ya. Del PDF. Ya y siempre les comentaba que la evaluación como tal yo la saco del PDF, pero los ejemplos que les estoy dando, ¿cierto? Van a ser más que nada para ponerlos en práctica, ¿cierto? Son como ideas para que ustedes las pudiesen incorporar em, o si las quieren trabajar directamente, ¿cierto? Son más que nada como apoyo. Ya todo lo que sea como adicional, ¿cierto? Va a ser como a fin explicativo y también material de apoyo que pudiesen utilizar, ¿cierto? Ya en la práctica. Lo que es evaluación, también para no desfavorecer a las personas que a veces no pueden estar en toda la clase o tienen mucha dificultad de conexión, ¿ya? Siempre al menos yo la realizo desde el documento que se entrega, pero también hay algunos conceptos que no quedan tan claros dentro del documento. Entonces, claro, para eso es la clase, para aclarar lo que no está tan claro dentro del documento, ¿ya? Y los ejemplos ya serían como adicionales para comprenderlo mejor, para que lo podamos poner en práctica. ¿Ya? Pero a fines de estudio, ustedes pueden revisar el documento, ¿cierto? Leerlo. Idealmente, si tienen dudas respecto a los temas que se trabajan ahí como tal, lo podamos aclarar en clase. ¿Ya? No sé si queda más claro, Jacqueline, o algún otro estudiante. Sí, sí, profesora. Me queda mucho más claro. Gracias. Ya. Entonces, igual, si ustedes tienen alguna otra acotación, ya, la idea es como ir entregando algunos apoyos adicionales también y tampoco es sobrecargarlos de información. Ya, si ustedes pueden estudiar perfectamente del PDF y como les decía, todo ejemplo adicional, yo igual se los voy a enviar por escrito, pero va a ser solamente como material de apoyo para que ustedes lo puedan revisar con más calma, más adelante si quieren, para que lo puedan incorporar también a lo que ustedes van a aportar después, ¿cierto? A los establecimientos o alguna idea de algún taller, por ejemplo, eso les puede ir sirviendo para que lo puedan revisar como ejemplo. Ya, así que continuamos. Y ahora sí nos vamos netamente el texto. Ya, como decía, la educación inclusiva, ¿cierto? Implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada comunidad aprendan juntos, ¿cierto? Independiente de su origen, condición personal, social, ya independiente de cualquier problema de aprendizaje que puedan presentar o de alguna situación de discapacidad. Recordemos que una escuela inclusiva busca garantizar este acceso, ¿cierto?, a una educación de calidad para todos los estudiantes. Lo veíamos también a raíz de la ley de la que hablábamos en la clase pasada, ¿cierto? Uno de los focos principales. Ya, asegurando, ¿cierto?, esta eliminación de barreras y aumentando la participación para el logro de un mejor aprendizaje. Ya, se trata de una escuela, ¿cierto?, que no va a poner requisitos de entrada, ¿cierto?, ni mecanismos de selección o ningún tipo de discriminación, ya para hacer efectivos los derechos a la educación.
Ya también va a ser con una enseñanza mucho más adaptada a las necesidades, que solo, y no solo lo que se veía anteriormente, que se buscaba entregar una educación quizás un poco más adaptada, pero era para estudiantes que tuviesen necesidades educativas especiales como tal, dejando al resto fuera. Ya, entonces, esta educación inclusiva se va a entender como esta educación más personalizada, diseñada a la medida, ¿cierto? De todos los niños, de grupos y también de los jóvenes, ¿cierto? Con grupos homogéneos de edad, con diversas necesidades y habilidades y niveles de competencia. Para implementar este enfoque, un establecimiento educativo se pudiese establecer un programa de apoyo, ¿cierto?, individualizado dentro del aula que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada estudiante. Ya, esto como modo de ejemplo, ¿cierto? Pudiese incorporarse realizando algún programa de apoyo, como decía, que incluyera una evaluación inicial. Esto lo veíamos un poquito en la clase pasada, así que vamos a volver un poquito, que, que era la necesidad de conocer, ¿cierto?, a nuestros estudiantes para para poder llegar, ¿cierto?, a saber cuáles son sus potenciales, cuáles son sus dificultades. Entonces, pudiese ser una forma de organizarlo, ¿cierto? Realizar una evaluación inicial al comienzo del año escolar, ¿cierto? Buscando las necesidades de cada estudiante, incluyendo algún tipo de evaluación, ¿cierto? Donde se vean lo que es observación, ¿cierto? Nivel académico, alguna evaluación más psicológica si viene previamente o si se realiza en el mismo establecimiento. También nos puede dar algunas luces de cómo vamos a ir viendo el comportamiento y trabajando sobre las necesidades de cada uno de estos niños. ¿Ya? Cualquier informe que se tenga nos va a servir como base para ir implementando cualquier apoyo que se vaya dando en el aula. También para saber si este niño o niña tiene mayores habilidades para poder apoyar más a sus compañeros. Ya la educación inclusiva también busca que los estudiantes sean partícipes. Ya no solamente que estén en el aula, sino que también puedan aportar al conocimiento de sus compañeros, ya que todos van a ser actores importantes. Ya se puede llevar a cabo, ¿cierto? Una planificación individualizada con base a los resultados de las evaluaciones. Desde ahí ir generando algunas estrategias que sean para cada uno de los estudiantes, incluyendo, ¿cierto? Metas mucho más específicas, estrategias de enseñanza que van a ser más adaptadas, recursos adicionales de ser necesario. Y eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. En caso de ser necesario, ¿cierto? Tener algún apoyo en aula, asignar, ¿cierto? Algún educador o alguna persona del equipo de apoyo educativo para trabajar directamente con los estudiantes dentro del aula. Ya, cada uno de estos profesionales, ¿cierto? Con las capacitaciones necesarias. Y ya al llegar, ¿cierto?, a las modificaciones curriculares, sería para garantizar que cada estudiante tenga acceso al aprendizaje solamente, incluyendo adaptación de materiales, simplificar las tareas, incorporar cualquier herramienta tecnológica como apoyo. También ir revisando, ¿cierto? Hacer un seguimiento, ¿cierto? A estas adaptaciones que se van realizando y eso nos va a llevar, ¿cierto?, a una inclusión y diversidad. También, ¿cierto? Se fundamenta, ¿cierto?, en proporcionar este apoyo, como les decía, dentro del aula. eh, la educación inclusiva, ¿cierto?, que ponga el foco en personalizar el aprendizaje. Cada clase que se imparta ha de ser a medida de los estudiantes. Al mismo tiempo, ¿cierto? Es imprescindible tener en cuenta las necesidades individuales de cada uno de ellos, así también las capacidades de aprendizaje, como decía, las habilidades, las competencias. Todo esto va a ser la base para lograr la progresión de cada uno de ellos. Proporcionar, ¿cierto?, estos apoyos para atender, ¿cierto?, las aptitudes, diseñar un aprendizaje que favorezca la diversidad, ¿cierto? Tienen que estar siempre presentes en cada una de las actividades que se vayan a proponer.
Ya, bueno, este párrafo también se me olvidaba mencionarles que busca que eh, toda la comunidad, ¿cierto?, se vaya a empapar de estos conocimientos. Como decía, no solamente va dirigida a un nivel educativo. Ya, si bien hay estudiantes, ¿cierto?, compartimos el mismo nivel educativo, mismo curso, misma edad, ya se busca que también se vayan juntando en alguno de estos momentos, por ejemplo, los más grandes con los más pequeñitos, para ir también trabajando en conjunto. Y acá el hecho de tener una edad distinta, de estar en un curso distinto, no va a ser en ningún momento un obstáculo para que puedan desarrollar actividades en conjunto. Esto es importante tenerlo claro. Ya, el concepto de educación inclusiva como tal. Estaba viendo acá por la hora, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeñito break. Ya está un poquito extenso el primer bloque, así que vamos a hacer un break y vamos a volver, yo creo que a las 8. Ya vamos a estar aquí de vuelta y vamos a ver esta última parte. Como les decía, si hay dudas hasta el momento, es el momento de aclararlas ahora, antes de la evaluación. Vamos a dejar de compartir. Tener. Nos habíamos quedado acá, ¿cierto?, en el concepto de educación inclusiva. Ya, esta educación inclusiva, ¿cierto?, se va a asociar frecuentemente con la participación, ¿cierto?, de niños con discapacidad en una escuela común y de otros alumnos etiquetados con necesidades educativas especiales. Este párrafo, ¿cierto?, señala una distinción importante entre dos términos relacionados, pero, eh, pero que en realidad son diferentes en el ámbito educativo. Acá, ¿cierto?, nos podemos encontrar que nos habla más que nada de lo que sería integración como tal y no de inclusión. Recordemos que esta integración educativa se va a referir a este proceso mediante el cual se incorporaba a los niños con discapacidad, ¿cierto? O con necesidades educativas especiales en escuelas que eran regulares donde pueden recibir, ¿cierto?, educación junto con sus compañeros sin discapacidad, pues, vamos a decirlo así, ¿cierto? Sin embargo, este enfoque eh, de integración, ¿cierto?, puede implicar simplemente agregar a las personas al grupo. En este caso, agregar a las personas en situación de discapacidad a un entorno educativo que ya existe sin necesariamente adaptar el currículo, ¿cierto?, a sus necesidades, tampoco modificar el método de enseñanza que se tenía previamente, ¿ya? O tampoco, y también no considera, ¿cierto?, modificar el ambiente escolar para satisfacer las necesidades específicas de este alumno o de este grupo de alumnos, ¿cierto?, que se van a incorporar a un aula común y que presentan esta situación de discapacidad o presentan alguna dificultad, ¿cierto? En cuanto a la toma de aprendizajes. La inclusión educativa, ¿cierto? Va más allá. ¿Ya? Ya que va más allá de simplemente permitir la presencia de estudiantes con discapacidad en aulas regulares, sino que también esta inclusión se va a tratar de un enfoque mucho más amplio que va a buscar eh, crear un ambiente educativo que sea accesible para las personas, ¿cierto? Para las diferentes habilidades, para las diferentes características o condiciones que tengan nuestros estudiantes. Esto también implica una adaptación del currículo educativo a los métodos en que se van a ir entregando este currículo, ¿cierto? Los métodos en que se van a entregar las asignaturas como tal, ¿cierto? También la metodología,
¿cierto? Si también considera adecuaciones en cuanto al entorno escolar, que también el entorno se pueda adaptar para satisfacer las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes, va a promover la participación, ¿cierto? Que el aprendizaje sea mucho más significativo que solamente copiar un ejercicio, ¿cierto? em, y realizarlo en una evaluación después y darle una nota, ¿ya? También este enfoque que es inclusivo va a buscar un desarrollo que sea mucho más integral de todos los participantes de este establecimiento o de esta aula. ¿Ya? Un ejemplo, ¿cierto? De integración educativa sería que una escuela, ¿cierto?, decida admitir a un estudiante en situación de discapacidad en aula regular, pero no va a realizar ningún ajuste significativo en el currículum o en el ambiente escolar para apoyar la necesidad específica de ese estudiante. El estudiante, ¿cierto?, puede asistir a las clases con sus compañeros, eh, pero puede en el día a día, ¿cierto?, enfrentar barreras para poder desarrollar, ¿cierto?, plenamente el aprendizaje esperado, ya pudiendo en algún momento quizás atrasarse en cuanto a los contenidos, quizás no va a ser por un tema de que eh, cognitivamente puede ser que él tenga algo físico, puede ser que él tenga algo físico, no cognitivo, puede ser que este estudiante en situación de discapacidad tenga dificultades para escribir, por ejemplo, y puede ser que em, la actividad preparada ya sea una evaluación escrita, ya, y el estudiante va a tener muchas dificultades para poder realizarlo en un tiempo determinado. Entonces, y cognitivamente, él, claro, pudo haber aprendido todo el contenido, pero al momento de traspasar sus respuestas, ya va a hacerlo mucho más lento, quizás con mucha más dificultad por este tema que pudiese tener. Estoy hablando de un caso muy extremo, eh, que quizás pueda tener dificultades para poder manipular un lápiz, ya para poder traspasar estos contenidos a una hoja, ya. Entonces puede ser que en ese caso a este estudiante le vaya muy mal en esa evaluación, pero no fue porque el estudiante no hubiese estudiado, no fue porque no hubiese aprendido, como había dicho, el contenido como tal, sino que presentó dificultades en el momento de plasmarlo en una hoja de papel. Claramente se va a ver en desventaja frente a sus compañeros, va a tener un desempeño mucho más bajito, pero al final va a ser porque el mismo establecimiento no le está dando estas oportunidades, ¿cierto?, em, para poder realizar su evaluación, ¿cierto? Como él quizás pudiera haberlo hecho. Quizás si hubiese tenido la posibilidad de darlo de una forma oral, ¿cierto? Hubiese logrado un desempeño mucho más alto. Bajo el concepto de inclusión educativa, ¿cierto? Como decíamos, es mucho más amplio que el de integración. ¿Ya? Puede ser, ¿cierto?, que otra escuela, ¿cierto?, implementa un enfoque inclusivo donde adapta el currículum y las actividades para satisfacer estas necesidades, ¿cierto?, de todos los estudiantes. Puede ser un ejemplo, proporcionar materiales de lectura en diferentes tamaños para los estudiantes con discapacidad visual, utilizar estrategias de enseñanza que sean diferenciadas, para aprender, ¿cierto?, para tomar estos diferentes estilos de aprendizaje. También se promueve un ambiente de respeto, ¿cierto?, aceptación hacia todos los estudiantes, que todos nos sintamos valorados y apoyados. En este caso, ¿cierto?, la escuela se esfuerza, en el caso de la escuela inclusiva, se va a esforzar por crear un entorno que sea verdaderamente inclusivo, donde todos puedan crecer juntos. No se va a, no se va, ¿cierto? No se va a fijar solamente en un concepto de que si todos pueden realizar la evaluación escrita, significa que pueden tomar todos los contenidos. ¿Ya? Entonces, esta inclusión, ¿cierto?, ofrece una educación que sea para cualquier estudiante con las mismas oportunidades que otra persona. ¿Ya? En cambio, la integración busca la mejora de las personas con discapacidad, sin tener en cuenta
el resto de personas que no tengan discapacidades. ¿Ya? Entonces, como les decía, resumiendo un poquito, en cuanto al el enfoque, ¿cierto?, de integración, da la oportunidad de que las personas puedan compartir en un mismo grupo, pero no va a generar estas acciones que van a hacer que la educación sea realmente accesible para todos. ¿Ya? Entonces, la educación inclusiva va a incorporar estas adecuaciones, puedes hacer cualquier tipo de apoyo que sea necesario, apoyos visuales, que la enseñanza se entregue de una forma, por ejemplo, mucho más didáctica, o que las evaluaciones no sean de una manera escrita para todos. ¿Ya? Da distintas opciones para poder aprender juntos. ¿Ya? Independiente si la persona tiene una situación de discapacidad o no. En cuanto al concepto inclusivo, todos somos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes. O sea, con o sin discapacidad vamos a requerir que se logre este aprendizaje en conjunto. Se trata, ¿cierto?, de este modelo de escuela en que no existen requisitos de entrada ni mecanismos, ¿cierto?, de selección o discriminación de algún tipo. Como comentábamos, ¿cierto?, previamente, a partir de políticas educativas que se vienen trabajando desde hace varios años en el país, ¿cierto? La educación hoy se concibe como un derecho social que va a promover un aprendizaje que sea integral, que va a abrir sus puertas, ¿sí?, a, a una concepción inclusiva, intercultural, capaz de acoger eh, sin ninguna distinción alguna a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que asistan a sus aulas. Ella busca que todos podamos participar, que no quedemos fuera porque no tenemos los ingresos económicos quizás para poder optar a un colegio, en caso de que a un colegio, ¿cierto?, que tenga una infraestructura, ¿cierto?, que sea óptima para cubrir nuestras necesidades, ¿cierto? Que no vayan a dejar fuera algún estudiante como les comentaba, ¿cierto? Eh, existen cupos que son limitados para acceder a programas que se dan dentro de las aulas de los establecimientos regulares, como por ejemplo en el programa PIE. Ya existe ciertos cupos para ciertos estudiantes que presenten ciertos tipos de necesidades educativas especiales. Ya eso igual lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero estos cupos ya pueden ser utilizados por cierta cantidad de estudiantes, ¿cierto? Pero en el caso de que no haya más cupos y postule un estudiante nuevo, ¿cierto?, al establecimiento que necesite atención de un pie, ya, y no exista cupo en ese programa como tal, no se le va a negar la matrícula. Bajo la ley chilena, ¿cierto? El establecimiento no puede negar la matrícula como tal, pero sí los establecimientos están encargados también de no solamente realizar estas sesiones que serían de pie como tal, que son como extras, ¿ya? Pero sí tienen que incorporar a más personal, ¿cierto?, dentro del aula para entregar apoyos específicos para todos los estudiantes y para los que hayan quedado también sin cupo en este tipo de programas. La matrícula no se puede negar en este tipo de casos. Ya, sobre el proceso de integración educativa, ¿cierto?, que ha tenido como preocupación central. Recordemos, ¿cierto?, que acá van a ir un poquito mezclados, ¿cierto?, los dos conceptos. Pero para efectos de esta ley, ¿cierto? Vamos a hablar siempre que la integración va un poquito más atrás de lo que se está trabajando hoy en día, que es la inclusión. Entonces siempre vamos a hablar como que la integración va un poquito más acotada, ¿cierto? Un poquito más, deja fuera algunas cosas que se están viendo hoy en día en la inclusión. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Nos dice, ¿cierto?, que bajo este proceso de integración educativa, ya que tenía como
la preocupación central, ¿cierto?, en reconvertir la educación especial para apoyar la educación de todos los niños integrados en la escuela común, ¿cierto? Trasladando en muchos casos el enfoque individualizado y rehabilitador propio de la educación especial al contexto de aula regular. Ya. Como decía, como decíamos anteriormente, bajo este enfoque de integración educativa, ya buscaba principalmente que los estudiantes se incorporaran al aula común, estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿ya? Pero al realizar este cambio, ¿cierto? En que los estudiantes estuvieran incorporados en un aula, ¿ya? No realizaban, no tenía un enfoque que iba mucho más allá que eso. Ya, si bien puede ser muy favorecedor, ¿cierto? El proceso de que los estudiantes se incorporen, ¿cierto? Que estén con otros estudiantes que quizás no tengan alguna situación de discapacidad, pero tengan otras realidades, puedan compartir, socializar, ya eso igual se podía dar. Pero el hecho de haber reconvertido lo que era educación especial hasta ese momento, integrando a los estudiantes a un aula común, ¿cierto? Trasladó también lo que era este enfoque, ¿cierto? Que era mucho más rehabilitador, ¿cierto? Que se utiliza en la escuela, que se utiliza en las escuelas especiales, a este contexto de escuela regular. Ya no se estaba trabajando como se busca hoy en día, que todos puedan ir aprendiendo como al mismo nivel, ya, sino que era mucho más asistencialista, quizás se iban entregando los contenidos de otra forma, ¿cierto? Pensando, ¿cierto?, en que todavía estaban bajo este concepto de educación especial. Ya estaban dentro del aula, pero finalmente no eran completamente integrados al proceso educativo como tal de sus pares. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Como decía, no se hacían mayores ajustes o adaptaciones para este grupo a estos estudiantes o grupos de estudiantes que eran etiquetados como especiales anteriormente. Ya, recordemos que este tipo de conceptos, ¿cierto? Hoy en día ya no se utilizan. Ya no estamos bajo estas etiquetas, ¿cierto? De niños especiales, diferentes. Ya, si hablamos de ser actualmente, ¿cierto? Si hablamos de ser especiales, todos podríamos ser especiales, todos podríamos ser diferentes. Ya, pero bajo esta mirada, recordemos que esto ya estamos hablando años atrás, ¿ya? Pero si eran etiquetados los estudiantes de estas escuelas como especiales. ¿Ya? Entonces, em, este párrafo más que nada se refiere al cambio en la forma en que se concibe y se implementa la educación, ¿cierto? Con el proceso de apoyar a estos niños integrados en escuelas regulares o comunes. La idea es que la educación especial ya no se centre exclusivamente en proporcionar servicios separados, segregados para los niños con necesidades especiales, sino que se adapte, ¿cierto?, a ofrecer un apoyo dentro de las aulas comunes. Más que nada eso. Ya, bajo este enfoque, Jacqueline, Una consulta, profesora. sí, ¿Esto dígame. de la ley de inclusión es aplicable en todos los colegios o no, no todos los colegios tienen la obligación de aplicar la ley de inclusión? La ley solo nos habla de los establecimientos que tienen una subvención por parte del Estado, ya, o que tienen, o son completamente estatales o son particulares subvencionados. Hasta el momento no ¿Y qué hay nada que pasaría, por diga, ejemplo, ¿cómo? disculpe, ¿y qué pasaría, por ejemplo, en el caso de un niño lisiado que usara silla de ruedas y está con el programa PIE y todo, pero no puede recibir al niño porque sus instalaciones no son aptas para el niño? ¿Qué pasaría en esos casos? Bueno, la ley dice que no se le puede negar la matrícula en ningún caso, pero claro, idealmente sería que los establecimientos todos contaran con este acceso universal. Ya se viene trabajando hace tiempo, pero en la práctica se sabe que también hay establecimientos que no cuentan con todos los servicios básicos para poder
llevar a una persona en situación de silla, ¿cierto? Que utilice una silla de ruedas, ¿cierto? Puede ser que los accesos también, eh, por ejemplo, tenga acceso a la entrada, pero tenga dificultades para trasladarse a los baños, ya hay todo un tema. Ya, pero siempre el tema de las subvenciones se va llevando, ¿cierto? Para que los establecimientos puedan incorporar, ¿cierto? Este diseño universal, ¿cierto? Que todos los establecimientos puedan tenerlo, pero se conoce, ¿cierto? Que hay muchos establecimientos que aún no cuentan con esta accesibilidad para todos. Es un tema que igual es Y súper extenso, ya debiese darse en todos los exacto, establecimientos y pasa mucho en yo contexto creo que rural hay también. muchos. Sí, pasa Porque mucho de también hecho en contexto le rural. consulto porque mi colegio tiene 4 pisos, el colegio Mm. donde va mi hijo tiene 4 pisos y ni siquiera para un niño accidentado cuenta con nada, Mm. nada, nada para que no pueda. Y en esos casos, ¿qué pasa si viniera un apoderado y quisiera hacer aplicable esta ley de inclusión? Bien, con mayor detalle, les voy a entregar la información ya más fresquita ya en la próxima clase. ¿Ya? Porque, claro, acá nos habla sobre lineamientos, ya lo que se debe hacer, pero en el ejercicio como tal, ¿cierto? No hay como un apartado dentro de la ley misma que diga que si el colegio no lo hace, ya en cuanto a infraestructura. Ya, para revisarlo con mayor atención y les voy a entregar esa información más precisa. ¿Ya? Porque claro, debiese ser, si la ley, ¿cierto? Nos dice que eh, se tiene que entregar una educación para todos, no se deben negar las matrículas, ¿cierto? Y claro, si en el caso de que el establecimiento no cuenta físicamente con todas las instalaciones, ya como tal, o hay instalaciones a medias, que también ocurre, como decía, ya igual una situación que lleva a la segregación. Lo voy a revisar bien con más atención para que lo puedan manejar igual. Ya. Entonces, como seguíamos, ¿cierto? Bajo este enfoque, ¿cierto? De inclusividad, la propuesta pedagógica, ¿cierto? Contempla estas formas de enseñanza que son adaptadas para todo el grupo, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades, que va a buscar entregar oportunidades de aprendizaje, de acuerdo a las características, ¿cierto? Que todos se beneficien de esta enseñanza adaptada, que no sea solamente para todos, que el currículum, por ejemplo, si se adapta no vaya a ser para el estudiante que tiene dificultades eh, para poder realizar sus evaluaciones, ¿cierto? O para poder realizar sus trabajos de manera escrita, ¿ya? Que no sean solamente para una persona específica, sino que se vayan dando estas adecuaciones para todas las personas, como decía, con o sin discapacidad. Ya, esto es lo que nos decía, ¿cierto? La UNICEF y la UNESCO respecto a la temática, ya que bajo este enfoque, ¿cierto? De educación inclusiva, el funcionamiento de las escuelas, ¿cierto? Debe dar respuesta a todas las necesidades de cada uno. A continuación les voy a mostrar un video que es bastante cortito, pero tengo que dejar de compartir un videito ilustrativo simplemente para resumir un poco la información hasta el momento. Entonces, ya ahora sí, ya ahora sí volvemos. Ya, estaba, estaba revisando, ¿cierto? Y claro, más que nada para confirmar la información sobre la consulta que me hacían, ¿cierto? Em, y claro, todo tipo de denuncia en cuanto a los programas que se dan dentro del establecimiento y también en cuanto a infraestructura se hacen a través de la Superintendencia de Educación. ¿Ya? Pero el cuánto se tarda, todo eso se lo puedo entregar más detallado.
Ya se lo puedo entregar más detallado a la próxima clase porque igual se puede, la denuncia se puede realizar, sí, estamos claros en eso, pero igual el procedimiento para poder llevarlo a cabo igual es un poquito más extenso, ya que solamente realizar la denuncia como tal, porque igual se requiere una fiscalización, hay una investigación, ¿cierto?, de por medio, ya todo eso se lo puedo dar más detallado. Ahora sí, volviendo, ¿no? Ahí sí. Volviendo, ¿cierto?, a estos fundamentos de la educación inclusiva, ¿cierto? Como veíamos en el video, ¿cierto?, nos daba como un resumen bastante bueno, ¿cierto? Ese video eh, fue creado, ¿cierto?, hace unos añitos atrás, pero nos habla de lo que se buscaba mundialmente, que se está trabajando ahora, que es bajo el concepto de inclusión, ¿cierto? Para todos los países, que por ejemplo muchas veces encontrábamos que eh, teníamos algunos textos que se presentan en los establecimientos donde nos muestran a personas que no nos van a representar porque puede ser que nosotros tengamos otra situación en nuestro día a día, que nuestra comunidad, por ejemplo, se identifique con otro tipo de prácticas y la educación, o sea, el currículo como tal viene conformado para niños de la misma edad, pero que eh, viven, por ejemplo, en la ciudad. Ejemplos como de ciudad, ciertos textos que sean como de ese estilo, y nosotros somos estudiantes de un contexto rural, ¿cierto? Que sea quizás muy alejado de la ciudad, ¿cierto? Un contexto donde nos desenvolvemos va a ser muy distinto que el que están viendo en un quinto básico que se encuentra en la región metropolitana, por ejemplo. Entonces, ese tipo de ejemplo, ¿cierto? Es un claro ejemplo de que no, y es fácil de reparar, ¿cierto? De que no se está trabajando bajo la inclusión, que los niños puedan sentirse identificados con los materiales, ¿cierto? Que puedan sentirse interesados en este tipo en este tipo de, de materiales, ¿cierto? Que van a ir en apoyo de la educación. Ya, pero no sacamos nada con estar mostrando ejemplos o historias que sean muy distintas a la realidad de cada uno. Ya, podemos ser muy parecidos, ¿cierto? Tenemos la misma edad, nos podemos parecer en muchas cosas, pero vamos a cambiar mucho dependiendo del lugar donde nos encontramos, del tipo de crianza, de la cultura que compartimos. Ya. Entonces, cierto, bajo estos fundamentos de educación inclusiva, ¿cierto? Esta inclusión se fundamenta en las directrices que recogen diferentes legislaciones, ya de congresos internacionales sobre estos temas educativos y derechos humanos, que se han celebrado desde 1948. Estos dichos ya se van a detallar a continuación. Ya, el primero, ¿cierto? La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿cierto? Se habla, ¿cierto?, de que todos los seres humanos nacen libres, iguales, ¿cierto?, en dignidad y el derecho, y que la educación se dirigirá en pleno desarrollo a la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos. Toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, la opinión política o de cualquier otra índole. Ya también tampoco de origen, nacionalidad, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. De acuerdo a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos tenemos derechos, ¿ya? Sobre en esta dignidad, ¿cierto? Y a la educación. Siguiente, ¿cierto? Que nos habla de la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Ya fue en el año 1998.
En términos, señala cierto esta obligación y el compromiso de los estados con la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad. En términos generales, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿cierto?, establece que los países que la han ratificado deben asegurar que todos los niños y niñas se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia, que tengan acceso a la educación, a la salud, que puedan desarrollar plenamente su personalidad, habilidades, talentos, ya que crezcan, ¿cierto?, de una manera bajo el amor, comprensión, que reciban toda la información, ¿cierto?, sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar eh, en el proceso, ¿cierto?, de una forma mucho más activa. Esta convención, ¿cierto?, sobre los derechos de la infancia recoge un conjunto de derechos para todos los niños y niñas, sobre las bases, ¿cierto?, de la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, el desarrollo. Ya, el siguiente referente, ¿cierto? Es los estados reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente, con las condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a abastarse a sí mismo y faciliten su participación activa en la comunidad. El Estado es el garante principal de los derechos de la niñez y la adolescencia. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Significa que tiene la responsabilidad. Ya escucho un micrófono por ahí, Janet. No sé si nos quería decir algo ya, pero bueno. Em, Como le decía, ¿cierto? El Estado es el garante principal de proteger estos derechos en la niñez y en la adolescencia. Ya, protegerlos, cumplirlos. Para esto, ¿cierto? Se deben implementar medidas para hacer efectivas las tareas, ¿cierto? De una manera integral, coordinada y que también sea pertinente. Ya, también en la Convención de los Derechos de la Infancia, ¿cierto? Se establece el compromiso y la obligación de los estados en la educación, en atención a todas las necesidades especiales del niño, que van a estar destinadas a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, capacitación, servicios sanitarios, ya, rehabilitación y preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento, tales como servicios, ¿cierto? Tales servicios como el objetivo de que el niño logre la integración social, ¿cierto? El desarrollo individual, incluido desarrollo espiritual y en la máxima medida posible. Ya, este compromiso que debe tener el Estado con la educación, ¿cierto? De todos los niños, ¿cierto? Es que además de que el niño pueda participar, ¿cierto? En la educación, ¿cierto? Se busca que también cuente con rehabilitación, que también se pueda preparar para el futuro, ¿cierto? Que tenga las herramientas para poder optar a un empleo. Ya, deme un momentito, por favor. Vengo enseguida. Ahora sí, disculpe. Ya, como les estaba diciendo, ¿cierto? Se busca que todos estos niños que presentan algún tipo de alguna situación de discapacidad también tengan los mismos derechos, ¿cierto? A tener educación, de poder capacitarse, de poder optar a un empleo a futuro, ya que tengan también este derecho, ¿cierto? A la integración social, que pueda desarrollarse en diferentes aspectos, ¿ya? A lo que sería para tener, ¿cierto? Un futuro mucho más exitoso. Ya, en las según otro apartado, ¿cierto? Otro documento son las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. Ya, esta nos dice que existe un compromiso internacional
para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos los individuos y un acceso a promover la equidad. La educación básica, ¿cierto? Eh, debe proporcionarse a todos los niños, jóvenes y adultos con tal fin, ¿cierto? Habría que aumentar los servicios educativos de calidad y tomar medidas para reducir, ¿cierto? Cualquier situación de desigualdad que pudiese darse. Janet, ¿quieres decir algo? Janet, ¿quería decir algo? Estaba activado el micrófono. No aparece. Vamos a silenciar. Ah, no, 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 disculpe, 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 Ya. disculpe. Por ahí vi una manito. Ya. Ay, espéreme, yo me saco el tiro. Me Ya, saco el tiro, es que no se estoy. preocupe. Ay, Ya. Marcelo, no. eh, no. Sí, yo estaba levantando la mano, profesora, Sí, porque estaba leyendo y estaba viendo lo que dice, por ejemplo, el video que usted mostró sobre, para la inclusión debe haber un cambio de mentalidad, alcancé a leer eso, sí, y va como con lo que usted está diciendo. La verdad que claro. yo en lo personal, esto es una opinión personal, yo siento que estamos muy flacos o muy débil en este tema. Mm, Me refiero yo a cómo están los colegios abordando estas situaciones. claro. Porque siento que esta de la inclusión es un árbol con hartas ramas. Sí. ¿Por qué se lo digo? Porque a veces los colegios están, y que no digo que sea malo, están enfocados en ayudar a estos niños con una capacidad o con una situación distinta, pero me he Ujú, encontrado, por ejemplo, día atrás, y esto está pasando desde hace años en un colegio que conozco, de un niño que es un niño TEA, pero también está con un diagnóstico de esquizofrenia. ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ese niño, a ver, ese niño, por ejemplo, los niños, sus compañeros están muy atemorizados con él porque él reacciona muy bruscamente, él ha llegado al extremo de patear al profesor, de pegarle a los Mm, niños, de amenazarlos que lo va a matar, y son de 8 o 9 años los niños. Entonces claro. ellos tienen una palabra, por ejemplo, una palabra que ellos utilizan para arrancar, pero andan todo el día con miedo. Mm, Entonces, en este tema de la inclusión, nosotros estamos pendientes quizás del niño que está con una situación, pero claro. descuidamos a los demás compañeros que están viviendo otra situación, porque también están Mm, siendo afectados psicológicamente. Entonces, claro. yo me doy cuenta que de repente hoy día falta mucho para poder eh, abordar estos temas, cómo enfrentar situaciones. Creo que todavía estamos menos débil, al menos siento yo en los colegios que conozco, débil Mm, todavía cómo enfrentar esta situación. claro. Porque, Sí. para- porque yo he conversado con los niñitos, por ejemplo, de ese curso, e incluso es un peligro porque, a ver, Mm, este niño varias veces su reacción es tan brusca y asusta a los niños que les tira con lo que sea a los profesores. El problema está que, a ver, ¿qué pasa si mañana ese niño, por ejemplo, porque a veces agarra lápiz, y todo, le entierra un lápiz a su compañero y mm, puede perder un ojo, por ejemplo? Entonces, de repente estamos tan enfocados en ese niño que la idea es ayudarlo y para que pueda ser incorporado en el colegio, pero estamos descuidando los demás compañeros, los demás que están al lado suyo, que también están claro. siendo afectados en esto. Sí, bueno, igual es bastante compleja la situación. Personalmente me tocó presenciar un caso parecido, pero igual era un niño mucho más pequeñito. Ya, claro, en este caso los establecimientos no pueden negar la matrícula, ¿cierto? Si el niño llega con un diagnóstico solamente, quizás pudo haber ingresado solamente porque tenía TEA, o quizás su otro diagnóstico de esquizofrenia quizás no estaba en el momento, o quizás estaba controlado con medicamentos. Ya puede haber sido esa uno de los de las formas de ingresar, ¿no es cierto? Los establecimientos no pueden negar la matrícula en ese tipo de casos, pero claro, es muy complejo para los demás estudiantes. Actualmente, ¿cierto? Sí, Bueno, lo que son las leyes como tal, igual son un poquito, abarcan bastante, ¿cierto?
y a medida que avanzan en el tiempo, van entregando nuevos lineamientos para poder actuar ante diferentes situaciones. Eh, Respecto a lo que es el trastorno espectro autista, ya no sé si ustedes ya tuvieron el módulo, ya, en el caso de que sí o lo hayan podido visualizar en las noticias o revisarlo en los mismos establecimientos, ya se entregó, ¿cierto?, el año pasado esta nueva ley, ¿cierto?, que contempla muchos más aspectos respecto a lo que sería el abordaje a la inclusión, ¿cierto?, de niños y jóvenes con trastorno espectro autista. Pero recién este año, por ejemplo, recién en enero, se entregaron lineamientos con el cómo actuar ante los protocolos que deben tener los establecimientos en cuanto al actuar ante alguna situación de descompensación, ya los protocolos que se deben seguir. Ya recién Profesora, ¿sí? mire, lo que pasa igual yo, que también lo he visto bastante ese, el tema es que yo igual creo que hay que trabajar con los papás. A veces los Mm, papás les cuesta aceptar la realidad que está pasando con su hijo. Y yo creo que en este claro. caso, este niño, por ejemplo, porque lo conozco bien, conozco a su familia, y yo trabajo también en un colegio donde también hay niños con esta situación que, gracias a Dios, ya son más grandes, ya son de enseñanza media. Pero de lo que Ujú, estoy hablando, el niño que estoy hablando es de básica. Entonces, a veces lo que claro, pasa es que el tema también pasa por los papás, el claro, costar, enfrentar y aceptar una situación. Entonces, a veces los papás, yo lo he escuchado de sus bocas decir, no, mi hijo no tiene en realidad ningún problema, nada. claro, sí. Y hasta que lleguen a pasar situaciones y recién empiezan como a aceptar. Entonces yo creo que también de alguna manera yo creo que Mm, hay que hacer un trabajo con los apoderados. claro. Sí, igual, bueno, es un tema, igual es muy difícil de poder abordar para los padres también, porque hay todo un tema de aceptación, ¿cierto?, de la situación. Quizás como nos comenta, ¿cierto, Marcelo? Quizás esos padres aún ven como a su hijo, ¿cierto? Lo ven como que no tuviese grandes problemas, ¿cierto? Tratan de invisibilizar un poco la situación. Ya, pasa mucho esto, ¿cierto? Pero igual desde los establecimientos, ¿cierto? El, el como intentar, ¿cierto? Apuntar a que el niño tiene los problemas, ¿cierto? Es mucho más complicado de abordar. ¿Cierto? Es solamente lo que apareció ahora, ¿cierto? Como les decía, estos protocolos a seguir en caso de regulación, en caso de niños TEA, ¿cierto? Igual ya no está dando como las primeras luces recién para poder abordarlo, ¿ya? Si lo podemos, si ya lo revisaron o lo podemos revisar más adelante, igual se puede. Ya, pero ahí recién nos están dando como algunas formas en que las personas que trabajan en los establecimientos pueden proceder en caso de que ocurra alguna de estas situaciones. El cómo poder llevar un informe de este tipo de situaciones, el cómo poder darla a conocer al resto del equipo, el cómo poder entregársela a los padres. Ya, antes de que existiese este nuevo apartado que se incorpora a esta ley de autismo, no había algún documento que obligara a tomar acciones. Ya, así que, pero como les decía, recién esto se está implementando este año, recién esto apareció ahora en enero, no recuerdo bien la fecha, y se va a empezar, se espera como obligación por parte del Estado, se espera que los establecimientos lo estén incorporando este año. Ya recién estaría como en una marcha blanca el accionar en cuanto a algún tema de contingencia o de desregulación para este tipo de casos. ¿Ya? Como les decía, no sé si quizás por ahí pudiese ser un poco que están ampliando, ¿cierto?, la cobertura de este tipo de situaciones. Pero hasta el momento, lamentablemente, no había como como más allá, ¿cierto? Que sea como el resguardo del resto de los estudiantes en estas situaciones, ¿cierto? No había como algo específico para un trastorno, ¿ya? Sino que lo veía, claro, en caso de que hubiese algún caso de que algún estudiante estuviera agrediendo a otro, ¿cierto? Se puede abarcar desde el establecimiento,
pero en caso de que haya una patología, claro, es un poquito mucho más complejo. Igual lo podemos revisar más adelante. Ya. Como decíamos, ¿cierto? Creo que el problema es, Sí, dis- ya disculpe, que. yo creo que el problema es que se están implementando leyes, pero no se está implementando capacitaciones para poder Exacto. ah, preparado para estas leyes, porque no hay gente Ujú, en los colegios específicos como para que puedan atender estos casos de niños claro. TEA, de niños agresivos, de niños... Yo creo que sabiendo controlarlos de alguna o de otra manera se puede ayudar y se puede calmar el Ujú, proceso, pero no hay gente capacitada para hacerlo. O sea, se están implementando leyes, pero claro. como se dice vulgarmente y a lo mejor suena feo, pero como a potito pelado, porque no hay gente que pueda hacer aplicar correctamente estas leyes en los colegios. Claro, de acuerdo, Profesora, claro, sí, no sé quién me... disculpe, Ah, ya, la compañera que habló recién, sí, estoy sumamente de acuerdo con lo que ella dijo, o sea, dijo la palabra clave. claro. Yo tengo un caso de una amiga que su hijo tiene 6 años y tiene TEA grado 2. Ujú, Para ella, su niño no va al colegio porque en ningún mm, colegio lo aceptaron. En kinder no lo aceptaron con 5 años, no lo no, porque, ¿qué dijeron las profesoras? Que ellos no están capacitadas ya, para trabajar con mm, niños con TEA, o sea, con niños que tienen problemas, claro, porque ellos no están capacitadas para vestirlos, por ejemplo, porque ellos tienen mm, problemas de fitness, o sea, ellos, por ejemplo, él tiene 6 años y todavía se pone paño, ujú, entonces es un claro, tremendo problema. Y más encima es un colegio inclusivo, es un colegio mm, que se supone que sí deberían tener profesores capacitados claro, para esos niños y no lo hay. ujú, Simplemente porque ellos no le van a cambiar el paño ni ropa porque ellos no estudiaron para eso. Esa claro, fue la sí. respuesta. Bueno, específicamente el apartado que se agregó ahora este año del que le estoy hablando, que se agrega a la ley, ya igual establece como una urgencia la capacitación para todo el personal de los establecimientos, ¿ya? Y eso se supone que ya debiese empezar a regir de este año, pero como les decía, aún no está dicho la forma en que se va a hacer. Ya se puso como prioridad y como obligación que se comiencen a realizar este tipo de capacitaciones, justamente por eso, porque claro, la ley dice que se tienen que hacer varias cosas, varias adecuaciones, el cómo actuar, el cómo llamar a los padres, el contar con este registro. También en cuanto al uso de los pañales, también establece un pequeño apartado. ¿Ya? Pero claro, si los docentes o todo el personal de los establecimientos no cuenta con las herramientas para poder hacerse cargo, la ley puede decir que tienen que aceptar a los estudiantes, pero en la práctica en sí, ya hasta el momento sí ocurre mucho que el personal no está capacitado o se le atribuye las tareas solamente a alguna persona del establecimiento, ya, pero la idea es que todos tengamos las herramientas para poder actuar ante estas situaciones. Por ejemplo, el equipo PIE no va a ser solamente el encargado de encargarse valga la redundancia, de ver todo este tipo de situaciones de contingencia que puedan ocurrir o que se puedan dar en cualquier momento del aula, en cualquier recreo, por ejemplo. Ya no es atribuir solamente la responsabilidad a un grupo de personas. Ya lo que se busca ahora es a partir de este año, ¿cierto? Que se supone ya debiese estarse comenzando a trabajar y se van a ir dando las directrices, ¿cierto? Porque se pretendía que ya durante este año comenzase a implementarse en Marcha Blanca, ¿cierto? Se pudiesen dar estas capacitaciones, idealmente que se cumpliese, que hubiese mayor fiscalización, ya, pero aún no tenemos antecedentes de cómo se va a ir dando, porque esto lo van a ir entregando de manera progresiva, ¿cierto? A medida que pero ya están publicados, ¿cierto? Esto, en la forma en que se podría ir, o sea, lo que se tiene que hacer. Ya, pero aún no está como dicho en qué momento se van a entregar, por ejemplo, que sería ideal que los establecimientos se hicieran cargo de estas capacitaciones, en cuántas horas, quién lo va,
quién lo va a fiscalizar. Sería ideal que fuese de ese modo, pero aún no tenemos esa respuesta. Ya, entonces, hasta el momento, ¿cierto? Eh, pudiesen ocurrir nuevamente estas situaciones, pero ya se está trabajando como en urgencia para este tipo de casos de trastorno espectro autista. Como decía, no sé si ya habrán tenido el módulo de TEA, ya, si ya lo tuvieron, lo podemos revisar igual un poquito, así como un apartado chiquitito, poderlo ver con mayor detalle, y si es que no, lo pueden ver igual más adelante. Ya. Ya, vamos a ver rapidito lo que nos queda solamente. Está muy interesante el tema. Ya anda harto para debatirlo, ¿cierto? Es un tema muy amplio y que igual, claro, le falta todavía, le falta mucho por trabajar para poder llevarlo a cabo 100%. Como decíamos, estamos en este paso en este paso de cambio de paradigma, ¿cierto? Desde la integración, que ya lleva años, recién estamos trabajando para hacer una escuela mucho más inclusiva, ¿cierto? Y esto es un trabajo que se está llevando a cabo por bastante tiempo. Ya esperemos que con la implementación de estos protocolos, ¿cierto? De acción y de capacitación de lo personal de cada uno de los establecimientos no sea tan extenso, debido a la urgencia que se le está dando para este tipo de casos. Se están dando cada vez más de forma más común, ya, y que no puedan atentar, ¿cierto? Con el aprendizaje de todos los estudiantes. Ya, pero bueno. Como sabemos, como decíamos, del dicho al hecho pueden pasar muchas cosas. Espero que las cosas que pasen sean favorables y nos puedan aportar a todos los que estamos en contacto directo con los establecimientos, como, como trabajadores, como profesionales o como papás. Ya, volviendo un poquito al tema, para haciendo un pequeño resumen de aquí en los minutitos que quedan. ¿Ya? Nos quedábamos, ¿cierto?, en que las necesidades, las personas con necesidades educativas especiales, ¿cierto?, deben tener este acceso a las escuelas ordinarias, que debían ser integrados, ¿cierto?, a, a, eh, ya que, los establecimientos, ¿cierto?, tuviesen esta visión que era mucho más integradora, ¿cierto?, evitar la discriminación, ¿cierto? Esto ya, igual ustedes lo pueden leer solamente en el documento, ¿cierto? También nos habla de este informe de la UNESCO, ya que nos dice solamente que, bueno, principalmente que la educación, ¿cierto? Es un derecho humano fundamental que permite, ¿cierto? Sacar a los hombres y mujeres de la pobreza, superar desigualdades y garantizar un derecho sostenible. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Seguimos hablando de estos mismos tratados que se han ratificado, ¿cierto? Sobre consultivo, ¿cierto? Para todos, ¿cierto? En Dakar, ya que imprimió un nuevo dinamismo, ¿cierto? A la relación del derecho a la educación básica para todas las personas, que sea sin ningún tipo de discriminación o exclusión, ¿cierto? Y define una educación, ¿cierto? Orientada a explotar los talentos y capacidades de cada una de las personas y desarrollar la personalidad, ¿cierto? de, del educando, ¿cierto? Con objetivo de mejorar la vida y transformar la sociedad. Ya, como decía, ¿cierto? Esto lo puedo revisar igual en el documento, más que nada tratados, ¿cierto? A los que a los que ha ratificado el país, ¿cierto? Jackie. Sí, perdón, ¿a qué se refiere, profesora, con escuela ordinaria? Ah, ya. Eh, escuela ordinaria sería como el aula común, ¿ya? Por ejemplo, la educación regular. ¿Ya? Solamente desde estos conceptos se hablaba como de la escuela ordinaria o lo que conocemos ahora escuela regular, que sería un establecimiento al que por ejemplo, lo diferenciaba de la escuela especial. Era solamente eso. Era escuela ordinaria, que es la escuela que ahora conocemos como educación regular, a la escuela especial. Solamente hacía esa diferencia. ¿Ya? ¿Queda claro? Eh, ¿Queda Sí, claro? gracias. Ya, súper.
Solamente, claro, que como los tratados, ¿cierto? Se hacen de manera internacional, ¿cierto? Entonces la idea es que ellos utilizan ese lenguaje que es como para todos. Igual esto es un poquito, son tratados que se realizaron años atrás, entonces claro, hablaban de esta escuela ordinaria que vendría siendo el aula común, ¿cierto? La que conocemos la mayoría, diferenciándola de la escuela especial. Ya, ¿cierto? Se reconoce, ¿cierto? Esta necesidad de realizar intervención en materia educativa para entender, ¿cierto? La educación, ¿cierto? Básica, fortalecer la educación superior también, la investigación científica, la tecnología, ¿cierto? Que nos va a llevar a alcanzar un desarrollo autónomo de todos los países. ¿Ya? Mientras la mayor cantidad de personas logren completar una educación básica, logren alcanzar esta educación superior, ¿cierto? Van a ser mejores, van a realizar mayor cantidad de estudios, van a hacer unos aportes al desarrollo, ¿cierto? De cada uno de los países, ya buscando, ¿cierto? El progreso social y económico y cultural de cada uno de los países. Ya reconoce esta necesidad, ¿cierto?, de dar a las generaciones, ¿cierto?, las generaciones presentes y las que vienen una visión más amplia y renovando el compromiso con esta educación para todos. Ya. Y establecen cierto propósito común que va a ser la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Vamos un poquito más rápido esta última parte para cumplir con el tiempo, ¿cierto? Y bueno, más que nada es como la forma en que se ha ido trabajando ya históricamente, cómo se ha ido viendo de manera internacional la necesidad de ir avanzando. Ya, si bien vemos que este avance no ha sido tan rápido como esperábamos, ¿cierto? Que si se viene trabajando hace años, ¿cierto?, sobre estas políticas y cada vez van apareciendo nuevos apartados, ¿cierto? La forma en que va llegando, se va trabajando cada una de estas necesidades que vamos teniendo, ya se ha transformado en necesidad, ¿cierto? Esto de la inclusión, ¿ya? Se va haciendo de manera gradual. Ya, puede ser que en un punto, que sería lo óptimo, que todos llegásemos a reconocer esta educación inclusiva, que todos nos pudiéramos beneficiar de ella, que, que, que pudiésemos aportar también, ¿ya? Eso sería en el ideal de los casos, pero hasta el momento de hoy no vemos que en algunos lugares se está cumpliendo, en otros estamos como muy al debe, ¿cierto? Aún hay como eh, mucho desorden en cuanto al cómo realizarlo, cómo llevarlo a cabo. Vemos las personas que están un poquito ya preocupadas por el tipo de situaciones que se pueden ir dando. Ya, pero desde las políticas que se han ido implementando hasta el momento, vamos aumentando, ¿cierto? La inclusión, pero a un ritmo un poquito más lento. Ya, ahora vamos a pasar la lista, ya por lo que es el tiempo, vamos a dejar de compartir, vamos a pausar.